Amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos en un episodio más de Dilemas por Altavoz MX con los perfiles más relevantes de la política local y nacional. Por supuesto, hablar temas importantes hoy para el Estado de Nuevo León. Se encuentra con nosotros Mauro Guerra, el presidente del Congreso del Estado, a quien saludo con gusto. Gracias, Mauro, por venir, por aceptar la invitación. Muchas gracias por el espacio y pues con gusto volver a saludar y poder platicar con todo tu auditorio. Platicar justamente de los temas que hoy, por supuesto, le preocupan al Estado de Nuevo León. Temas muy particulares: medio ambiente, agua, seguridad, crisis que están latentes, que se están viviendo, que se están sintiendo. ¿Cuál de estas, o si tienes otra, te parece la crisis más fuerte que vive Nuevo León en este momento? Mira, yo creo que hay un tema que siempre saldrá en todas las encuestas, en todas las opiniones, inclusive cuando sales a la calle a visitar a los vecinos, siempre habrá una preocupación por la seguridad. Y dentro de este tema de seguridad, pues incluye todos los problemas que enfrenta un ciudadano en el día a día. Desde el que tiene un problema con un robo en su casa, o un autoparte de su carro cuando estaba afuera, o un asalto al andar en la calle, hasta temas de no tener la seguridad de poder llegar a tu casa por problemas de movilidad. Creo que incluso también lo que vimos el año pasado con el tema del agua, pues era no tener la seguridad de poder tener un agua para consumir. A lo que hoy ha sido, creo que uno de los grandes temas, el no tener la seguridad que el estar en la calle y poder respirar no te va a dañar la salud, porque ya estamos hablando con problemas de contaminación tan graves que el estar en la calle respirando te puede terminar en un problema de salud respiratoria o cardiovascular. Entonces, creo que hablamos de que hoy por hoy hay grandes problemas que tenemos que enfrentar y que le preocupa a la ciudadanía en cuanto a su seguridad y en poder vivir bien. Y ese es el reto que creo que como diferentes, o no, al menos nosotros como Congreso, tenemos que enfrentar, avanzar, ayudar a dar soluciones, pero que necesitamos también que el Ejecutivo, que el Gobierno federal, pues pongan también su parte para poder resolver todos estos problemas que tenemos en el Estado. Sé que uno de los temas que tienes en agenda es el tema medioambiental. Es un tema que lamentablemente un día sí y otro también padecemos. Se ve en no se ve en los cerros, mejor dicho. Hay temas importantes que ya mencionabas, como las enfermedades respiratorias en aumento. Y hay un cambio que llama mucho la atención en el medio ambiente, pero particularmente nombrado por el gobierno del Estado, que es la llegada de Félix Arratia. ¿Qué te parece este nombramiento? Mira, creo que hoy vemos a una persona con experiencia fiscal o a un abogado en una área que tiene interés técnico enfocado al medio ambiente. A mí me preocupa que las decisiones se vean más con un tema fiscal o con un tema de recaudación o jurídico que con un tema de verdaderamente resolver el problema que tenemos en el estado del medio ambiente. A mí me tocó, cuando arrancó este gobierno con el nombramiento del secretario de Medio Ambiente, era una persona que los últimos 6 años o más incluso se había dedicado a proponer ideas, a proponer soluciones para el tema del medio ambiente, pues que ya en este año vemos que no llegaron. Al final tenemos hoy impuestos verdes que si bien el Congreso del Estado autorizó o aprobó, pues son impuestos que no sabemos en qué se están gastando, que no sabemos si se están utilizando para temas específicos de medio ambiente o si están yendo a la gran bolsa que se tiene en el Estado y que al final del día pues no soluciona un problema medioambiental. Creo que como todo funcionario público, el titular o el nuevo titular de medio ambiente tendrá que dar los resultados y tendrá que demostrar que verdaderamente estamos mejorando la calidad del aire, que se está invirtiendo en temas del agua, que es uno de los grandes retos que tenemos. Y creo que muy importante el que se vea que verdaderamente se está tratando de resolver un problema que tenemos y no simplemente patear el bote o dejar que pase el tiempo y que pues sea un funcionario más de un gobierno que no está resolviendo el tema del medio ambiente que nos afecta. Ahora, veía en redes sociales justamente que la publicidad de Acción Nacional decía: quitaron al experto y pusieron al amigo. ¿Así lo ven? ¿Así lo reciben? Pues de hecho entiendo que hay una relación, hay un trabajo desde antes entre el gobernador y el ahora titular de Medio Ambiente. Y repito, pues
Se supone que quien estaba antes, Alfonso, era un experto, era alguien técnico que venía de la lucha por el medio ambiente, tanto había sido titular del Observatorio de la Calidad del Aire. Entonces veíamos ya como pasos para poder resolver el tema del aire. Y bueno, al final del día, hoy tenemos a un titular que no ha tenido experiencia o no ha trabajado en esta parte y pues que al final del día hoy tiene el reto de demostrar que sí se quiere hacer algo. Sí preocupa porque no es un tema menor, no es un tema que no pasa nada si no se hace, porque hoy vemos que hay gente que está muriendo por la mala calidad del aire que tenemos. No es un tema fácil porque ya sufrimos una crisis del agua. A mí me ha tocado mucho ver cuando hablábamos de ojalá no lleguemos al día cero. ¿Qué es el día cero? Cuando no hay agua. Señores, ya llegamos, o sea, ya pasamos por esa situación. Hubo familias, hubo quienes no tenían agua para tomar, quienes no tenían agua para sus necesidades o para su consumo, y eso al final representó un gran problema, representó movimientos de ciudadanos que salieron a la calle a exigir. Entonces, no es algo con lo que simplemente podamos tener un funcionario que cumpla con el día a día, sino se requiere que todos estemos ahí para resolver este tema. Los gobiernos municipales, el gobierno federal, el propio ejecutivo, y nosotros como Congreso tenemos una responsabilidad en cuanto a legislar para que se haga un adecuado uso, en este caso muy particular de las aguas en Nuevo León, porque la verdad es que pues, el calor pinta para seguir y que en verano tengamos altas temperaturas y tengamos eso automáticamente genera un mayor consumo y que al final del día no estemos preparados para poder enfrentar ese tema con lo que debería ser. Hoy no vemos un Estado enfocado en buscar que haya más plantas tratadoras de agua. Hoy no vemos un trabajo, una coordinación para que los municipios en la zona metropolitana utilicen agua reciclada para regar los parques, los jardines, el que obliguemos a las empresas a que utilicen más plantas tratadoras de agua que ayude a que el agua que hoy se tiene en los pozos, en los mantos acuíferos, pues sea para el consumo humano y no para otras actividades que bien se pudieran suplantar con agua tratada. Entonces creo que son esas estrategias, esas acciones que podrían cambiar la forma en la que estamos enfrentando los problemas y que deberíamos al final del día estar trabajando todos hacia ese rumbo y no lo estamos haciendo hoy. ¿Qué implica ser presidente de un Congreso como el de Nuevo León en el momento que vive Nuevo León, con el contexto político, con un gobierno de otro partido, pero con un Congreso de mayoría panista y priista? ¿Qué implica esto? Mira, lo primero y creo que es lo más importante que tenemos que tener en claro es que en México y en Nuevo León el poder del gobierno se divide en tres. En el ejecutivo, que es el titular del gobierno del estado, en el judicial, que es quien se encarga de implementar la justicia o de buscar que se genere justicia en el estado, y el legislativo, que al final hace las leyes que rigen a los otros dos poderes. Entonces, la importancia que tiene el legislativo es el buscar los consensos, el buscar que haya un debate sano, el que se puedan discutir los temas y que al final podamos concluir en leyes que se puedan aplicar realmente en el Estado. Y hoy el legislativo ha tenido que cumplir ese papel de poder generar el debate, de buscar los consensos y que en lo que esté de acuerdo la mayoría se publique y se puedan llevar a leyes que le funcionen al Estado. Hay temas en los que hemos ido en unanimidad y en los que todos estamos de acuerdo, pero hay temas en los que no. Y esos temas es lo que hacen más importante, más respetable y que se tenga que dar más atención al trabajo que hace el legislativo. Porque al final lo que se aprueba por unanimidad es porque hay un consenso, pero donde no se aprueba por unanimidad es porque hay diferencias de opiniones y lo que la mayoría piensa es lo que debe regir y ese es el trabajo que nos ha tocado buscar hacer. Obviamente yo tengo mi postura y mi posición personal como integrante del Partido Acción Nacional y como integrante del grupo de diputados del PAN, pero al final como presidente tengo que garantizar que se dé este debate, que se puedan discutir, que podamos avanzar en los grandes temas y que al final se respete al poder legislativo en Nuevo León. Porque algo que no nos gusta a los regiomontanos, algo que no nos gusta a los neoloneses, es que se nos quiera venir a imponer desde el centro una forma de pensar o una forma de actuar. Y eso es algo que como poder legislativo tenemos que garantizar que ningún otro poder se quiera meter
a imponer su ideología, a imponer sus leyes o a tratar de hacer los acuerdos de manera que sea lo que a él le convenga o lo que a ellos les convenga. Por eso, hoy Nuevo León debería estar o está muy orgulloso de un poder legislativo que no está agachado al gobernador, que no está esperando decirle o aprobarle todo lo que él quiere, sino que al final está generando un debate, está generando unas contrapropuestas y que genera leyes que verdaderamente le convienen a nuestro estado. Imagínate que tuviéramos un Congreso como el de Nuevo León a nivel federal, con diputados que puedan opinar, que puedan hablar, que puedan debatir, que puedan rechazarle leyes al presidente, leyes que le han hecho tanto daño a México en cuanto a echar para atrás todo el avance en energías limpias, echar para atrás instituciones como transparencia, como proyectos o presupuestos que había a favor de las mujeres, en contra de la violencia, y muchos temas que hoy se han echado para atrás con el voto de una mayoría aplastante en el gobierno federal, que si tuviéramos un Congreso como Nuevo León, que debate, que discute, que ve las diferencias, pudiéramos lograr tener verdaderamente un mejor país. Entonces, creo que ese es el reto que hoy el Poder Legislativo de Nuevo León tiene, de ser un contrapeso, de ser una voz que ayude a que a Nuevo León le vaya bien. ¿A qué responde el juicio político contra Javier Navarro? ¿Cuáles son las razones detrás de eso, el secretario de Gobierno? Sí, mira, hay un tema que pasó en Nuevo León, que a lo mejor por la época de Navidad y que estábamos en diciembre con otras preocupaciones, no se dio cuenta mucho la sociedad, pero hubo muchas leyes que el Congreso del Estado aprobó, leyes o decretos, y que se envió al área responsable del Estado que tiene la obligación de publicarlas en el periódico oficial del Estado. El periódico oficial del Estado es un documento donde se publica todas las decisiones que toma el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el propio Ejecutivo, se les da difusión. Si tú quieres saber qué leyes están vigentes, las puedes ver en el periódico oficial. Si tú quieres saber los edictos del Poder Judicial, pues lo ves en el periódico oficial. Inclusive reglamentos que aprueba el propio Ejecutivo se publican en este periódico oficial. Y nosotros estuvimos mandando todos estos acuerdos, todas estas decisiones que se tomaban por los 42 diputados, algunas por mayoría, otras por unanimidad, otras por mayoría calificada, pero muchas leyes que se estaban mandando, el periódico oficial decidía no publicarlas. Y entonces empezaron a acumular documentos y dijimos, bueno, a lo mejor salen mañana o a lo mejor están analizándolas en 2 o 3 días, porque hay un veto que tiene el gobernador de ciertas leyes. Pero llegó un punto donde pasaron los días del veto, donde pasaba más tiempo y por alguna razón el periódico oficial decidió no publicarlos. Entonces ahí donde nosotros, y yo en mi calidad de presidente, tengo que exigir que se cumpla la ley y que ese periódico oficial que tiene que publicar lo que ya se aprobó, no lo estaba haciendo, y fue donde nosotros acudimos primero de manera personal. Y el día en el que yo fui de manera personal a ver que se estuviera recibiendo estas leyes que faltaban, que se publicaran, ese día decretaron o dijeron que había incrementos en COVID y que decidían cerrar las oficinas. Y literal, nos cerraron las puertas de las oficinas, no recibieron documentos, no nos recibieron, tuvimos que ir diputados, inclusive fueron el resto de diputados de otras bancadas a ver qué es lo que estaba pasando y simplemente nos cerraron las puertas del Palacio. Pero no solo eso, ese mismo día publicaron un acuerdo administrativo en donde les daban vacaciones al personal de gobierno del Estado. Fueron las vacaciones más largas que hemos visto en gobierno. No solo fueron las vacaciones de Navidad, sino que solo les dieron aparte días extras, casi 30 días, para que el periódico oficial estuviera cerrado. Eso tiene una responsabilidad, porque tú como funcionario no puedes decidir qué publicas y qué no. Y esta área depende de la Secretaría General de Gobierno. Inclusive el titular de esta área renunció en su momento, tuvieron que nombrar un encargado y después ya un responsable, pero al final toda esta área depende de la Secretaría General de Gobierno y por eso hay una responsabilidad. Y por eso se está trabajando en un juicio político para que esto no vuelva a pasar en Nuevo León, donde un funcionario público, por decisión personal, decide cerrar el periódico oficial del Estado y solamente no publicar lo que debe ser.
que no solo son cosas del Congreso, y no nos confundamos en que el Congreso se enojó porque no les publicaron sus leyes. No son solo cosas del Congreso, tampoco se publicaron reglamentos municipales, acuerdos que se daban en los municipios que se deberían de publicar, temas del Poder Judicial y del propio gobierno del Estado. Imagínate sacrificar tu obligación de publicar tus reglamentos, tus acuerdos del Poder Judicial y también, en este caso, del Poder Legislativo, solo porque no estás de acuerdo, solo porque no te gustan. Esas son actitudes de un dictador, cosa que nosotros no queremos en México y que no queremos en Nuevo León. Por eso queremos ser claros en cuanto a la responsabilidad que tiene. Y por eso creo que si quienes creemos en el Estado de Derecho debemos de buscar que se dé un proceso, que se resuelva, que se den las opiniones, que den la razón por qué decidieron cerrar el periódico. Y en base a eso, que se tome una decisión. Al final debo decirlo, César, el Congreso no es quien toma la decisión final. El Congreso no es quien aplica la justicia. Claro. Es el propio Poder Judicial. Otro poder que existe, otro poder que tiene responsabilidad. Alguien que nos ayuda a hacer estos contrapesos. El Congreso solo determina si se inicia, si se va, y al momento será el Poder Judicial quien tomará la decisión final y no el propio Congreso del Estado. Entonces, creo que buscando el que se respete la ley es por lo que se está trabajando y se continúa en este tema del juicio político. ¿Hay posibilidad de reconciliación en mira sobre todo de la gente de Nuevo León, más allá de los contrapesos ya mencionados, de la lucha natural de los partidos políticos? ¿Hay posibilidad de reconciliación entre el gobernador y los diputados? Mira, hace algunos días me tocó estar en un evento con el gobernador donde él concluía la reunión del Consejo Nuevo León hablando de que hay que trabajar juntos, hay que ir juntos. Nosotros creemos en eso. Imagínate, César, somos 42 diputados que estamos trabajando por bancadas. Fíjate, para lograr que estas bancadas puedan generar acuerdos, buscar estos consensos, o sea, no es un tema fácil, es algo que sabemos hacer, sabemos trabajar juntos. Lo que necesitamos es que las acciones del resto de los poderes sean de realidad, sean de verdad. No se vale decir, vamos a buscar consensos y por abajo de la mesa se esté atacando en lo personal a diputados en cuanto a negocios, en cuanto a establecimientos de sus propias familias que son revisados por secretarías o por áreas del gobierno con la intención de amedrentar o buscar que no se esté avanzando. No se vale que digamos que vamos a buscar trabajar juntos cuando en la realidad se tiene a los municipios sin recibir lo que ya marca la ley que deben de tener de recursos, sin buscar apoyos extras y que al final solo se estén buscando o generando proyectos para ciertos municipios que le benefician o que tiene un interés político el gobierno. Entonces, por eso yo estoy convencido que para demostrar que queremos hacer las cosas bien y que queremos trabajar juntos, pues tiene que ser con el ejemplo. Necesitamos un poder ejecutivo que se quite esa telaraña del favoritismo o de los beneficios particulares, que le mande el recurso a los municipios, que le mande el recurso al Poder Judicial y a los organismos autónomos para que hagan con ese recurso lo mejor para los ciudadanos. Yo te aseguro que hoy hay municipios que no han podido emprender proyectos de parques, de carreteras, de luminarias, de seguridad, porque no les ha llegado ese recurso, porque está guardado en la tesorería. Y eso, al menos en un gobierno, no les sirve, porque el gobierno necesita ese recurso para invertirlo, para apoyarlo, para poder generar beneficio de la ciudadanía. Y ahí es donde creo que el gobierno tiene que primero sentarse, replantear su forma de ver este gobierno y algo importante que en política y que en la vida nos ayuda mucho, cumplir con la palabra. No se vale que podamos generar un acuerdo, que busquemos un consenso y al día siguiente o en otra mesa cambiamos de opinión y hacemos otra cosa. No se vale que si estamos buscando que le vaya bien a Nuevo León y generamos un consenso, generamos un acuerdo, inmediatamente se cambie de opinión y no se cumpla la palabra. Entonces, para que podamos trabajar juntos, para que se pueda resolver uno de los temas importantes en Nuevo León, creo que sí es bien importante que cada uno de los actores involucrados cumplamos nuestra palabra, cumplamos la ley y garanticemos que la Constitución se aplica como está en Nuevo León y no a beneficio como alguien lo espera o busca que se aplique. Hace unos días el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano anunciaba que iba a ir por más legisladores para llevárselos a la bancada naranja. Venció el plazo el día de ayer, no sucedió.
¿Cómo vivieron estos momentos, estos días, con ese anuncio de entrada? Y al final, ningún diputado se fue a la bancada naranja. Mira, yo tengo mi opinión muy personal porque yo estoy en contra de esa transfuga de legisladores, porque esa transfuga va en contra del voto de la ciudadanía. Imagínate tú que un ciudadano vota en un distrito a favor de una plataforma pro vida y ese diputado llega por esa plataforma pro vida. Pero en ese mismo momento, el diputado al irse a otra bancada, pues ya es una bancada con una plataforma pro aborto. Entonces, ¿dónde está ese voto de ese ciudadano que decidió votar por una plataforma que al final terminó en otra bancada? Pero más allá de eso, el que se anuncie que va a buscar, quiere decir que hay un aparato, que hay funcionarios, que hay quienes están buscando ir a convencer a alguien de que haga algo que lo pueda hacer por decisión propia. Yo celebro a los legisladores que dicen, oye, ¿sabes qué? Yo no tengo esta forma de pensar o yo ya no concuerdo con esto y por lo tanto renuncio a esa posición. A diferencia de, oye, vamos a ir de compras al supermercado y a ver qué me encuentro. Creo que eso es algo que no le ayuda o que no abona ni al respeto, a la libertad de cada uno de los legisladores, ni de los ciudadanos, ni a esta división de poderes. Porque, insisto, una cosa es que tú tomes una decisión y que tú te sumes a una plataforma, pero otra cosa es que te vengan a buscar y que te vengan a obligar o que te vengan a amedrentar, porque eso no le ayuda al proceso legislativo, a estos consensos, a estos ir juntos. Pero además, eso imagínate, tuvieron las ganas de hacerlo abierto, al menos en este caso legisladores, pero ha seguido buscándose ese ir a buscar militantes de otros partidos o exfuncionarios de otros partidos para tratar de llevarlos a una plataforma cuando al final del día pues parecería que no le están apostando realmente a sangre nueva, que no le están apostando realmente a buscar esos espacios para la nueva participación, para la nueva política, sino que están yendo a buscar vieja política y a lo mejor cosas que no se están haciendo o que no pudieran en un momento dado tener el respaldo o el apoyo para un beneficio particular. Entonces yo creo que eso no se debe hacer y eso es parte de poner un alto a esas acciones que perjudican mucho a que a Nuevo León le vaya bien y a que sí se puedan generar los consensos o los acuerdos. Y para ir concluyendo, la llegada de Tesla a Nuevo León, ¿qué representa para el Estado? ¿Es una buena noticia para Nuevo León? Claro, es una excelente noticia. Te voy a decir más que nada por qué. Porque deja en evidencia que el futuro está en las energías verdes, que el futuro está en las nuevas tecnologías, que el futuro está en que verdaderamente trabajemos para mejorar los problemas que tenemos en el Estado, como la movilidad, como el medio ambiente, como el uso de energías limpias. Y no es posible que hoy tú ves a nivel federal la mayor inversión pública que ha hecho el gobierno federal sea para una refinería, sea para un proyecto fallido que busca generar gasolina, y la mayor inversión privada que hemos visto, que es en Nuevo León, es para una planta de autos eléctricos. Me acuerdo tanto de la campaña presidencial anterior donde Ricardo Anaya hablaba de que había que invertirle a los autos eléctricos y hablaba de que la única forma de que podamos ver a México en el futuro es con un mayor número de carros eléctricos. Y bueno, cuando vemos a un gobierno federal que se dedica a impulsarle a viejas tecnologías, al tema de la gasolina, al tema de las refinerías, pues hoy nos encontramos ante la posibilidad de que sí hay un futuro, de que sí podemos buscar y que sí podamos generar nuevas tecnologías, y creo que eso es lo que Tesla representa para Nuevo León. Demostrar que seguimos siendo el estado de vanguardia, el estado de avanzada, el estado que le invierte o que busca la forma en la que podamos tener una mejor condición o una mejor avance en nuestro estado, pero también nos representa un reto en movilidad. Yo me imagino una persona que vive en Juárez y que va a trabajar en Tesla. Imagínate lo que se va a tardar en llegar de Juárez a Santa Catarina. Yo hasta pienso, mucha de la gente que va a trabajar ahí va a preferir vivir en Saltillo, porque le va a quedar más en corto 30 minutos y ya está en Saltillo, a las 3 horas que le va a tocar llegar a su casa en Juárez. Ese es el reto que tenemos que enfrentar. ¿Cómo vamos a ayudar a que en Tesla haya mejor movilidad? ¿Cómo le vamos a ayudar a que el tema del agua no sea un problema?
a que el tema del medio ambiente se esté enfrentando bien en todos los municipios, en toda la zona y el resto de la industria. Y creo que eso es lo que tenemos que enfrentar. ¿Cuáles son los retos que vienen? Y que todos podamos ayudar a que sea un éxito y a que podamos seguir teniendo este tipo de grandes noticias en Nuevo León. El presidente del Congreso del Estado de Nuevo León, Mauro Guerra, hoy en Dilemas por Altavoz MX. Mauro, muchísimas gracias. Gracias a ti por el espacio y aquí estamos. Nos vemos en la siguiente.